Hola, soy Ludivina. Hoy voy a narrar este libro titulado Los orígenes de Elizabeth Elliot. Bueno, en esta biografía autorizada, la autora de éxitos de venta, Ellen Vaughan, utiliza los diarios inéditos de Elizabeth y entrevistas con su familia y amigos para pintar las aventuras y desventuras que Dios usa para dar forma a una de las mujeres más influyentes en la historia moderna de la Iglesia. Es la historia de una persona brillante, hermosa, ingeniosa, autocrítica, sensible, radical y sorprendentemente identificable, que se somete por completo a hacer la voluntad de Dios, sin importar cuán alto sea el costo. Ellen Vaughan es una oradora y autora de éxitos de venta del New York Times que ha escrito y colaborado en alrededor de 23 libros. Ex vicepresidenta de Comunicaciones Ejecutivas de Prison Fellowship, colaboró con el fallecido Chuck Colson, habla en conferencias, hace entrevistas a seguidores de Cristo en partes hostiles del mundo, estudió en la Universidad de Georgetown y la Universidad de Richmond. Vive en Virginia con su esposo Lee, una hija y 2 nietos. Comencemos. El prefacio está escrito por Joni Eareckson Tada. Estaba acostada en la cama de un hotel a altas horas de la noche, paralizada, con las sábanas arrugadas que cubrían a medias mis miembros inútiles. Me resultaba extraño recibir en la habitación a mi heroína de la fe. Cuando se acercó a mi cama, con la Biblia pegada al pecho, la actitud imponente de Elizabeth Elliot se suavizó con su sonrisa. Yo tenía 26 años y estaba curtida por una década de cuadriplegia, pero aún así estaba sobrecogida. Las dos hablábamos en la misma conferencia y después de mi charla, Elizabeth pidió reunirse conmigo. Quería saber más, me dijo. ¿Es tan extraordinario que los demás vean el sello de Cristo en tu vida? Si lo sentimos así, ¿qué diremos entonces del estado de la cristiandad? No soy tan extraordinaria, pensé mientras Elizabeth se alisaba la falda y se sentaba en la cama frente a mí. Pero su comentario fue directo al meollo de la cuestión, y eso es lo que admiraba de ella. Me encantaba su manera práctica de vivir, muriendo cada día por Cristo. Tenía una forma pragmática de ver las cosas. Simplemente levántate por la gracia de Dios. Lleva la cruz y sigue a tu Salvador por el camino ensangrentado del Calvario. Y no te quejes. Conocí a Elizabeth Elliot en 1965, cuando en la escuela secundaria leí su libro Portales de Esplendor. Me cautivó la inquietante foto de la misionera de 29 años en la selva con su bebé en brazos y mirando por la ventana a través de una nube de dolor. Su marido, con el que llevaba casada menos de 3 años, acababa de ser salvajemente asesinado con una lanza por la misma gente primitiva a la que había intentado alcanzar para Cristo. ¿Qué la impulsó a permanecer en el campo misionero y luego a llevar el evangelio a las mismas personas que habían asesinado a Jim y a sus colegas? ¿Valía la pena Jesús? Tuve la oportunidad de hacerme la misma pregunta justo después de graduarme de la escuela, cuando una fractura de cuello me llevó a esos oscuros valles sobre los que escribió Elizabeth. Sentada en mi silla de ruedas y pasando las páginas con la punta de un lápiz, me abrí camino a través de su segundo libro, La sombra del Todopoderoso. En esta mujer sabía que obtendría la verdad sobre Dios y el sufrimiento. Quería saber si Jesús valía la pena. Fiel a su estilo, sus escritos no se quedaban en la superficie. Descubrí que creía impávidamente que su Salvador era un éxtasis incomparable. Y después de leer más de sus libros, oí al Espíritu de Jesús susurrar en mi corazón: sé como ella. Así que ahora, tener una audiencia privada con mi modelo a seguir
Era un tesoro increíble. En aquella habitación de hotel hablamos de muchas cosas, pero llegamos a la satisfacción compartida de que ninguna de las dos se sentía tan extraordinaria. Éramos sencillamente seguidoras de Cristo, que habían sondeado las profundidades de su gozo al experimentar sus aflicciones. Estas aflicciones habían abierto profundas heridas en nuestros corazones, a través de los cuales la gracia y la alegría se habían derramado, extendido y llenado nuestras almas con la abundancia de nuestro Señor. Aquella noche nos deleitamos con la belleza de Jesús, convencidas de que era más que digno. Se hacía tarde. Elizabeth tenía que hablar en la conferencia a la mañana siguiente, así que se levantó y recogió sus cosas. Pero antes de irse, se volvió y dijo con la barbilla alta: «El sufrimiento nunca es en vano, Johnny. Ahora son otros tiempos. Muchos jóvenes que conozco no reconocen el nombre de Elizabeth Elliot. Viven en una cultura igualitaria donde la historia de todos es extraordinaria, tenga o no el sello de Cristo. Los líderes a los que admiran carecen de cualidades heroicas. El valor es algo raro, el buen carácter más raro. La pureza moral parece arcana. El sufrimiento debe mitigarse a toda costa. Y si no se puede evitar, hay que bloquearlo, divorciarlo, escaparse de él o ahuyentarlo en oración». Este libro no podría ser más oportuno. Puede que no lo sepamos, pero en una época de antihéroes, nuestras almas anhelan un testimonio auténtico. Anhelamos ver a un seguidor de Cristo que se enfrenta al pecado y se mantenga firme contra los vientos de la adversidad. Alguien cuyo carácter férreo no pueda ser desmantelado. Queremos ver a alguien en quien vivir por Cristo y morir por Él sean cuestiones indistinguibles. Ansiamos una historia que tenga sustento, una historia que se eleve por encima de la media, que remonte vuelo e inspire. Elizabeth Elliot, una historia de transformación, es esa historia. Y nadie puede contarla mejor que mi vieja amiga Ellen Vaughan. Sobresale en la escritura de biografías. A su meticulosa capacidad de investigación se une una habilidad absolutamente inigualable para escribir. La primera vez que leí el libro que tienes en tus manos, me dejó boquiabierta. Un poco como la casa que voló por los aires cuando los científicos probaron por primera vez la bomba atómica. Me asombraron su maestría con las palabras, su intelecto. Aquí había una mujer, aunque con una personalidad muy diferente a la de mi heroína, que escribía y pensaba como Elizabeth Elliot. En las páginas siguientes, conocerás a la mujer cristiana más notable del siglo pasado. Aquello que forjó sus convicciones, su fe y afiló una pasión inquebrantable por ganar almas para Cristo. Para quienes la conocían bien, era Betty. Para el mundo, era Elizabeth, una capitana y no un soldado raso del ejército de Dios. Un soldado entre una galería de héroes. Todos ellos contentos de abandonar su hogar y su país para malgastar sus vidas en selvas y cuevas con tal de ganar almas para el reino celestial. De este material fuerte estaba hecha Elizabeth Elliot. Este libro es la historia de cómo llegó a ser así. El segundo volumen de Ellen continuará con el resto de su historia. Pero lo que leerás aquí muestra claramente la cualidad ordinaria de Elizabeth. Cómo estuvo sujeta a las mismas tentaciones y distracciones que nos acosan a todos. Y lo que abrazó, a través de Cristo, para llegar a ser extraordinaria. Han pasado 45 años desde mi encuentro con Elizabeth en aquella habitación de hotel. Después de haber vivido mucho tiempo con parálisis, dolor crónico y cáncer, sigo sintiéndome atraída por su ejemplo. Por la noche suelo centrar mi fe releyendo sus obras clásicas. Esta noche
De hecho, mi cuidadora se sentará con las piernas cruzadas en la cama de enfrente y leerá en voz alta La sombra del Todopoderoso. Cuando el libro esté cerrado y yo esté acostada en mi cama, con las luces apagadas, sus palabras resplandecerán en mi corazón. Mientras lees la historia de Ellen sobre los primeros años de Elizabeth, espero que respires un nuevo sentido de la gracia de Dios y de su absoluta realidad en un mundo débil y distraído, pero que te convenzas de que la misma gracia que sostuvo a una joven Betty Elliot hasta convertirse en capitana del ejército de Dios, susurrará a tu alma: sé como ella. Joni Eareckson Tada.